Excelente. Bueno, este curso para monitor y monitoras cristianas en prevención de violencia con la mujer es ya, eh, pucha, lo hemos hecho muchas veces, y ha sido cada una de las veces un trabajo precioso que hacen de capacitación cada una de las monitoras, cada una de las profesionales que acompañan. Hemos capacitado, yo creo que mínimo a unas 2000 mujeres a lo largo del país en torno a esta temática. Esta vez, y esto es importante para que lo sepan, y voy a partir compartiendo algo en sus pantallas para que lo puedan ver. Esta vez lo hacemos en un marco de una certificación que se llama Espacio Libre de Violencia. Y esta certificación lo que hace es trabajar y certificar a la iglesia como espacio libre de violencia. La primera vez que lo hicimos fue el año 2019. Gracias a eso ganamos un premio junto con la municipalidad de Lo Prado, en la cual fuimos un premio de la Asociación Iberoamericana de Municipalidades como mejor proyecto comunitario en torno a la prevención de violencia contra las mujeres y la violencia de género. Y en torno a lo de eso fuimos y quisimos replicarlo este año y empezar a trabajar nuevamente con esta certificación de espacios de violencia. Entonces, muchos de los que están acá quizás se inscribieron solitos, algunos se inscribieron también en torno a su iglesia, pero esto es una invitación para los que se inscribieron solitos o solitas. La idea es que puedan conversar con sus líderes y ser parte de esta certificación más amplia. Si bien se van a certificar ustedes como monitores, también pueden certificar a su iglesia como un espacio libre de violencia. Para esto tienen que tener dos o tres cositas. Lo primero, a lo menos 5 personas de cada iglesia se tienen que capacitar con este curso. No es tan difícil, así que se puede lograr. Cada iglesia al mismo tiempo tiene que aplicar nuestro protocolo de acción frente a casos de violencia contra las mujeres, y cada iglesia también tiene que realizar al menos una actividad de prevención y o concientización en su propia iglesia. Entonces, no son exigencias muy altas, pero son la forma en que estamos comenzando a trabajar esta nueva certificación a iglesias de espacios libres de violencia. No solamente pueden ser iglesias, también hay fundaciones, comunidades y otros que se han certificado. Así que la primera invitación que le hacemos a si tú te inscribiste solito, solita, si te inscribiste solamente porque lo viste en redes sociales u otro, puedes comunicarte con tu liderazgo, con parte de tu iglesia para que trabajen como iglesia en esto y puedan certificarse como iglesia. Y cualquier cosa frente a eso, te puedes comunicar conmigo sin ningún problema. Te voy a dejar en este momento el correo electrónico para que tú nos puedas escribir si como iglesia se quieren certificar como espacio libre de violencia. Esta certificación vamos a estar trabajando durante todo mayo, junio y julio para que a finales de julio hacer una gran ceremonia donde se van a estar certificando las diferentes iglesias. La vez pasada, el 2019, cerca de 25 iglesias se certificaron con esta certificación, valga la redundancia, y fue muy, muy, muy lindo. Bueno, esa es la primera información. La segunda información es lo que ya le envié por correo. Son algunas informaciones bastante rápidas que es importante que ustedes sepan y manejen en torno a esto. Lo primero es que recordemos que este curso, la asistencia es obligatoria al menos de 3 de 4 capacitaciones. Y si es que no asistes, sepas que igual las actividades se van a estar enviando para que tú las respondas igual. Es decir, esa vez que quizás tienes problemas y no puedas asistir, el video, las PPT, el material y la tarea para la casa se van a enviar igual a los correos electrónicos para que también trabajen en casa. Es decir, que si no se pueden conectar no quiere decir que se pierdan la capacitación. La idea es que igual la puedan estudiar desde sus casas y la puedan ver.
Se va a estar pasando listas semana a semana para saber quiénes son los que están. Eso primero. Segundo, recalcar quizás lo anterior, toda la información se va a enviar por correo electrónico al otro día después de la capacitación. Entonces, al otro día ustedes van a tener en el correo electrónico que ustedes se inscribieron toda la información de la capacitación. Tercero, recordemos que las cámaras deben estar encendidas y le invitamos a que este sea un tiempo dedicado. Sabemos que muchas veces tomamos cursos, inclusive vamos a cultos online y estamos lavando la loza, estamos, no sé, en mi caso yo me pongo, no sé, a cocinar, es pésimo, así que le invito a que este tiempo sea un tiempo dedicado para aprender. Y dentro de lo mismo, estar este tiempo enfrente de la pantalla, poder hacer consultas, poder hacer preguntas y todas las cositas. Mire, Claudia está hasta con su perrito, excelente. Ahí tienen doble certificación, ¿no? Entonces cada uno de nosotros podemos dedicar este tiempo. Y última cosita importante también, es que si bien este curso es gratuito, y siempre lo hemos hecho así, si alguien quiere aportar, y esta es la parte como, si alguien quiere aportar a la fundación y encuentra que el curso le encantó y que deberíamos seguir replicando estas cosas, lo puede hacer en www.fundacionbethesda.cl. La página web de la fundación, ustedes pueden ir y aportar directamente en ella, ya sea con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, de cualquier forma, y lo puede hacer. Miren, en este momento lo están viendo, ahí dice donaciones, ahí ustedes pueden ir donaciones y lo pueden hacer con PayPal o con tarjeta. Pero también otra cosa importante de esto es que también ustedes pueden ver diferentes cosas. Por ejemplo, en la sección de descargas, ustedes pueden encontrar diferente material que nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, los libros de protocolo de prevención de abuso sexual infantil, pueden trabajar también abuso sexual infantil con los niños y niñas de su iglesia, pueden encontrar guías, pueden encontrar diferentes cosas y también pueden conocer nuestros proyectos, los diferentes proyectos que estamos trabajando. También en torno a todo eso, pueden ir viendo cada cosa. Miren, pueden ver nuestras memorias y ustedes pueden ver, por ejemplo, la memoria del último año y ver todo lo que hicimos el año pasado. Por ejemplo, atendimos a cerca de 300 personas en situación de calle y logramos que 18 de ellas salieran de la calle. Terminamos la construcción de nuestra residencia, abrimos un segundo albergue, capacitamos a cerca de 100 personas como monitores en prevención de violencia contra la mujer y capacitamos a 100 personas en monitores de abuso sexual infantil. Y también los informes financieros. ¿Por qué digo todo esto? Porque la idea es también que ustedes puedan conocernos, que puedan conocer lo que hace la fundación y así empaparse un poquito más de esta pasión que tenemos en torno a la violencia intrafamiliar, que trabajamos en abuso sexual infantil, en violencia contra la mujer y también con personas en situación de calle. Bueno, esta es una introducción para que conozcan un poco de quiénes somos y también conozcan un poco este trabajo, pero yo no los voy a capacitar. Los van a capacitar cuatro mujeres espectaculares, cuatro mujeres que admiro tremendamente y voy a presentar primeramente a quien es la líder de todo esto y con esto le paso el micrófono total y yo me quedo calladito para que hable la pastora Carolina Arbitrañán en este momento. Muchas gracias, Pastor Freddy. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es una bendición que puedan compartir con nosotras este curso, ¿verdad? Que busca formar, que busca pensar, que podamos también hacer la reflexión con respecto a cómo son nuestros espacios donde nos desarrollamos y qué tanto estamos gestionando y generando espacios libres, ¿verdad?, de violencia de género en nuestras comunidades de fe. ¿Por qué? Porque siempre asociamos la visión de Dios a un Dios machista, a un Dios que privilegia más a los hombres por sobre las mujeres. Entonces vamos a tener acá un diálogo bastante interesante y vamos a trabajar 4 módulos. Uno, teológico, porque es muy importante conocer, a ver, ¿por qué tenemos esta imagen de un Dios que privilegia más a hombres que a mujeres?
¿De dónde sale esto? Y claramente la teología es un módulo muy importante y este módulo lo va a dar, ¿verdad? Nuestra querida pastora Jocelyn, que es pastora bautista y también es profesora, ¿verdad?, del seminario teológico. Así que ella nos va a estar compartiendo el área de teológica de este curso. Está ahí, si puedes saludarnos, Josie, decirnos ahora, ahí está ella, va a comenzar hoy día en este módulo. Hola a todos, aquí estamos listos. Muchas gracias, Jocelyn. También va a estar junto a nosotros, vamos a ver otro módulo que es el área social, cómo, ¿verdad?, los constructos sociales permean las murallas de las comunidades de fe y también nosotros somos, ¿verdad?, lo que también nuestra sociedad nos enseña. Y desde ahí vamos a hacer una reflexión bastante interesante con nuestra querida Claudia Inostroza. Claudita es trabajadora social y también fue directora de nuestra casa de acogida, así que también ella va a hacer un curso muy enriquecedor para que nosotros podamos ver cómo también los componentes sociales nos van también permeando las murallas de nuestras comunidades de fe. Así que Claudita, si puedes decirnos hola ahí para que, ¿verdad?, las personas que estoy nombrando, Hola, ustedes puedan reconocer sus rostros. hola, hola, ahí nos vamos a ver. Ahí está nuestra querida Claudita, ¿verdad? También vamos a tener un módulo legal. Necesitamos mucho conocer, mucho instruirnos, ¿verdad? En nuestra legislación chilena ha tenido muchos cambios. Es muy importante también como pastores, porque muchas veces está comprobado que la primera voz que se busca cuando se vive una situación de violencia es al pastor, la pastora, al líder o a la líder, líder de jóvenes, en caso de que fuera una chica más jovencita. Entonces, nosotros también tenemos que conocer y tenemos que equiparnos en las herramientas que tenemos desde el área legal. Y para esto está con nosotros nuestra querida Carla. Ella es abogada de profesión, ¿verdad? Es experta en la materia también de violencia y de género, así que también es para nosotros un placer estar y trabajar junto con ella. Yo personalmente la conozco hace más de 7 años, cuando partimos todo el proyecto de BCM en Fundación Bethesda, así que es una amiga, al igual que mis otras dos consiervas, ¿verdad? Que justo también van a dar estos talleres. Nos conocemos hace mucho tiempo y para mí es un placer presentar con ustedes a nuestra querida Carlita Escobar. Carlita, si puedes saludar. Les pido disculpas, no puedo encender mi cámara, pero ya nos veremos no sé si el jueves o el sábado. Ahí vamos a hacer los ajustes. Muchas gracias, Caro, por tus palabras y la bienvenida a todas las personas que se interesan por instruirse en estas temáticas tan, tan, tan complejas y que no acaban nunca. Así es que esperemos podamos aprender juntas, juntos y disfrutar también de estas enriquecedoras jornadas. Así es, nuestra querida Carlita va a estar el día sábado, ¿verdad? Compartiendo con nosotros el taller, ¿verdad? Y el área legal, así que aplíquense, vamos a aprender mucho. Hay muchas cosas que desconocemos y que a la hora de tener un caso de BCM es muy importante que nosotros sepamos cómo proceder, cuándo acudir, cómo denunciar. Entonces, muy, muy importante también está este módulo. Y van a terminar conmigo, ¿verdad? Mi nombre es Carolina Huitrañán, tal como me presentó el pastor Freddy. También soy pastora bautista y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo podemos llevar una atención seria, responsable y efectiva desde la práctica pastoral. ¿Cómo podemos generar una pastoral en torno al tema de la violencia seria y efectiva? Que creo que eso es muy necesario dentro de las comunidades. Perdón, estoy un poco resfriada, dentro de las comunidades de fe. Es interesante contarles algo, interesante que hablemos de este tema, porque es muy importante conocer de que siempre que una mujer cristiana se anima a hablar, a decir, a verbalizar, estoy viviendo violencia,
hubo un trabajo de mucho tiempo, de mucho cuestionamiento, de mucha culpa. Entonces es muy importante saber cómo nosotros podemos llegar, ¿verdad?, a nuestras hermanas que están viviendo este vejamen, cómo nosotros podemos trabajar desde ahí, desde el amor, desde la calidez de la contención, pero también desde un trabajo efectivo para ellas. Así que vamos a trabajar toda la parte de la práctica pastoral en nuestras comunidades, verdad, en el taller que me toque a mí dar y exponer. Así que querida, perdón, creo que ya no puedo seguir hablando. Les bendecimos y oramos por sus vidas, oramos para que el Señor nos pueda instruir, tal como dice el texto bíblico. No podemos ignorar las escrituras ni el poder de Dios. Así que en este día vamos a comenzar con el taller de nuestra querida pastora Jocelyn. Saludarlas a todas, a todos. Bienvenidos al inicio de este primer módulo, donde examinaremos, tendremos tiempo para conversar en grupo, podremos ver algún testimonio también del cual podamos examinar cómo dentro de nuestras iglesias, de nuestros contextos eclesiásticos, nosotros debemos tener gran cuidado de cómo interpretamos la escritura, de cómo ejercemos este rol de mujer dentro de la iglesia. Así que les doy la bienvenida y voy a comenzar a compartir la presentación, la cual, como decía el pastor Freddy, compartiremos, ¿no es cierto?, el día de mañana para que usted vaya tomando los apuntes más importantes. Me dicen si ya se está viendo. Pero no. Ay, espera. Ay, no. Parece que no. Perdón, pastora Jocelyn, se me olvidó decir algo muy importante, Sí. que después de cada presentación, ¿verdad? Vamos a terminar con una tarea, con un trabajo práctico que va a ser evaluado, que va a ser enviado a través de sus correos electrónicos para que también cada una de ustedes, ¿verdad?, pueda ir respondiendo, porque al final de este proceso, la idea es que nos vamos a certificar, pero vamos a terminar con un trabajo práctico en nuestra comunidad. Es decir, nosotros tenemos que tener un método ya sea de concientización o ya sea de intervención en nuestra comunidad de fe. Entonces, es muy importante las tareas que les vamos a ir dejando, porque la idea es que esa tarea sea una ayuda de memoria, sea como un puntal para cuando ustedes tengan que hacer su actividad práctica. Así que eso se me olvidó decirles, producto de mi tos que tengo, perdón, estoy muy resfriada. Gracias. Entonces, ahora sí vamos a compartir para comenzar a conversar sobre... Pero Claudia, acá, perdón. Ahora sí. Entonces, como les decía, este es el taller Violencia contra las Mujeres, abordaje bíblico teológico. No sé si alguien me puede decir verbalmente, abrir su micrófono, si se está viendo la presentación. Sí, se ve. Súper bien. Sí, se ve. Ok, Se ve. gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece que partamos este primer módulo haciéndonos algunas preguntas que muchas veces las tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y no las logramos verbalizar porque no se da el espacio para esta conversación? Y la primera pregunta que les pido a cada uno de ustedes que se pueda detener, hacer un alto, pensar en tu realidad de iglesia o de familia o de contextos cercanos y nos podamos hacer esta pregunta y otra. ¿Qué tipo de violencia experimentan las mujeres dentro de las comunidades cristianas evangélicas? Medita un poco ahí en esa pregunta. Y también tenemos otra segunda pregunta: ¿cuáles son los temas bíblicos y teológicos que se han interpretado mal para justificar
y apoyar la violencia de género en las iglesias cristianas evangélicas. A través de este módulo bíblico-teológico nos parece crucial revisar la interpretación de algunos textos bíblicos que por décadas han sido usados para justificar, lamentablemente, el sometimiento y maltrato a las mujeres. Por mucho tiempo, el evangelicalismo ha silenciado su voz frente al ejercicio de la violencia a la mujer en todas sus formas, cuestión que tiene su raíz en un mal ejercicio de interpretación de las Sagradas Escrituras, lo que yo ya les estaba mencionando, lo que ha posibilitado que no solamente seamos presos de un mutismo indolente, sino que repliquemos en la praxis de nuestras comunidades los mismos males que no se condicen con los valores y principios del reino de Dios. Y quiero que podamos a esta hora puedas escuchar este testimonio que en alguna ocasión escuché y que puedas meditar a esta hora con respecto a la vida de esta mujer que se puede ver reflejada en muchas de nuestras realidades. En alguna ocasión, como les mencioné, escuché la historia de una mujer maravillosa que superó una vida llena de violencia. Su contexto no era muy favorable. Se unió a su pareja a los 17 años y al poco tiempo tuvo una hija con una serie de dificultades en la salud. Desde el inicio de su unión, su pareja comenzó a ejercer violencia en su contra. Como en muchos casos, la violencia fue exponencial, cada vez más frecuente y más grave. Inició con gritos e insultos y terminó con un trágico episodio en el que casi le quitan la vida. Esta valiente mujer estudió hasta la secundaria y tuvo que hacerse cargo de la crianza de su pequeña, así como de todas las atenciones que requería su condición de salud. Su pareja la violentaba de manera psicológica, física, económica y sexual. Ella era una mujer cristiana. Sentía que todo esto es lo que le había tocado vivir. ¿No encuentra usted que son frases que escuchamos muchas veces en nuestros contextos? Y que no había otra salida, ya que en la iglesia donde asistía decían que la Biblia lo enseñaba así y no debía destruir su matrimonio. Entonces, me gustaría aquí que algunos de ustedes, pudieran abrir su micrófono y contestar esto. ¿Qué le dirías a esta mujer? Y vuelvo a repetir lo último con respecto a su vida cristiana. Sentía que todo esto es lo que le había tocado vivir y que no había otra salida, ya que en la iglesia donde asistía decían que la Biblia lo enseñaba así y no debía destruir su matrimonio. ¿Alguna de ustedes le gustaría, qué le dirías a esta mujer? Si William me ayuda ahí para dar la posibilidad de que puedan expresar algún sentimiento, alguna emoción. Sí, Jocelyn, ahí estamos esperando. Que abran sus micrófonos las que quieran hablar. Janet levantó la mano. Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí. Hay casos en iglesias que no, el contexto del bíblico no lo llevan a cabo como debe ser, y es por ello que yo, por ejemplo, a una mujer que me diga eso, le digo, huye de esa iglesia. En primer lugar, yo la llevaría a la iglesia donde estoy, donde asisto, donde la mujer es fundamental. Es algo importante porque la palabra de Dios dice que somos la niña de los ojos de Dios. Somos importantes y que tenemos que ser valientes porque dentro de la sociedad nos ha costado mucho poner nuestros puntos de vista como mujer. Sabemos que Dios está
encima, o sea, es nuestra cabeza, la cabeza del hombre y la cabeza de nosotros es el hombre, perfecto, pero tampoco podemos permitir ser violentadas en cuanto a decir que nosotros no tenemos ninguna actuación en la iglesia, ¿ok? Si nosotros llevamos estos casos a la iglesia y nos sacan y nos dicen que no, que eso te tocó vivir, no importa, o sea, aguántate. Yo creo que hay que huir de esa iglesia, definitivamente. Y estudiar bien la palabra. Para eso nos los mandan a hacer siempre. ¿Ok? Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Gracias por darnos tu opinión. ¿Qué otro que pueda abrir el micrófono? Ahí, William, si tú puedes dando la oportunidad porque no las veo. Facundo, Ya, bueno, bueno, es súper complejo el caso y es muy difícil poder decir algo en una situación tan compleja y tan difícil. Entonces yo creo que lo primero sería abrazarla y no juzgarla, no cuestionarla, no darle como mi opinión o algo como que está bien, no sé, socialmente, pero lo que sí la instaría a poder buscar ayuda. Eh, yo sé que hay muchos fonos, muchas fundaciones, muchas líneas de ayuda, muchas cosas que te pueden ayudar si estás sufriendo un tipo de violencia, de maltrato intrafamiliar. Y yo creo que sería eso, ese proceso de poder acompañarla y cuidarla y contenerla y poder ofrecerle toda mi ayuda y instarla a que busque esa misma ayuda y acompañarla en ese proceso de que busca ayuda. Así que eso. Gracias. Gracias que vamos escuchando, ¿no es cierto?, cada elemento que nos aportan cada uno de los que están opinando. Sigamos, bien. William. Ok, ¿Sí? María José Palacios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Yo creo que este ejemplo muestra como varias aristas. Claro, por un lado hay un mal entendimiento bíblico de lo que significa como la vida en esta tierra y cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, por una parte está la asesoría psicológica que tiene que tener esta persona como un acompañamiento súper concreto. No sé si quizás con psiquiatra o con psicólogo de por medio, como una terapia donde pueda llevar a como un proceso de apoyo real, porque tiene que ser algo personalizado, porque no solemos tener a personas preparadas en nuestras iglesias para poder hacer seguimiento a este tipo de situaciones que son críticas, ¿ya? Sobre todo en una situación como esta, dado que la persona ya ha tenido como encuentros de violencia súper, súper profundos. Y por otro lado, también una asesoría legal, porque esto como rompe con cualquier tipo de límite. Y si hay una persona dentro de una iglesia que le dice a esta persona qué es lo que le tocó, me parece que hay un mal entendimiento del evangelio. Creo que no hay un entendimiento tampoco de cómo ser iglesia en ese sentido. Entonces me parece que también hay todo un proceso de educar también al equipo pastoral, a quizás concilio, dependiendo de cómo se compone esta iglesia, ¿sí? No es solo como llevarse a la persona lejos como porque necesita apoyo y no se lo están dando, sino como poder educar desde, como de manera transversal y democrática a este lugar, porque si no se sigue al final perpetuando este tipo de violencia por el desconocimiento de las personas. Entonces, más que sacar a la persona y llevarlo a un mejor lugar, hay que hacer como un diagnóstico de intervención más profundo dentro de esta iglesia y efectivamente asesorar a esta persona para que se vaya de su casa, para poder darle soporte de su hija. En el fondo, como hay todo un plan de intervención que tiene que ser un poco más como pensado, ¿no? Gracias. Gracias por mostrarnos otros factores también que son importantes de considerar. Dos últimas opiniones, por favor, para que sigamos Ya, avanzando. Yosili, tenemos 3 opiniones, pero vamos a elegir la primera. Lumia, Ya. Lumia. Hola, buenas, bendiciones. Hola. Sí, pero sobre eso, pero antes que yo podría decir, dar opiniones a esa mujer, jamás voy a decir que voy a dar opiniones a esa mujer. Voy a decir lo que dice la palabra del Señor.
porque la palabra del Señor está sobre de todo, sobre la psicología, sobre lo que sea el asistente social. Es la palabra que manda. Por ejemplo, veamos que también esa iglesia también es una iglesia machista. No está haciendo la voluntad del Señor porque tampoco no tienen al Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que la mujer fue creada para ser idónea? Es como una ayuda para el hombre. Porque Dios vio que el hombre está solo, lo puso a la mujer. Imagínate, Dios puso a la mujer, dice que la mujer da vida. En una casa, cuando hay una mujer, vemos que hay una vida. Y entonces, dentro de la Biblia, veamos cómo Dios usa grandes mujeres, con nombre y sin nombre. Más encima, veamos que Dios, antes que viene nuestro Mesías, nuestro Salvador, pasó a hablar prácticamente el ángel Gabriel con María. Y luego, para que eso no se pasara de grande, yo tuve que hacer una revelación con José para que no la dejaría como abandonada. Y entonces yo podría decir que a esa mujer que por el tema de la violencia, por ejemplo, veo una mujer, por ejemplo, en mi iglesia, que está pasando por eso, jamás voy a decir, eso no es amor. Primero, porque Dios nos dice que somos uno. Si un hombre te ama, te cuida. Porque el hombre, si te ama de verdad como él ama a él mismo, entonces si él no se podría dañar a él mismo, tampoco lo podría dañar. A veces la gente se ciegan con el amor que no corresponde. Y también más adelante veamos que la Biblia dice, mi pueblo se perece por falta de conocimiento. No solamente la iglesia que se encuentra esa persona no tiene conocimiento de la palabra del Señor y tampoco al Espíritu de Dios. Y veamos que esa mujer hizo como un matrimonio desigual. Y entonces es como la Biblia dice, cuidado cuando uno se lleva una alianza con los incrédulos. Y entonces es todo un falta de conocimiento que hace a esa mujer llegar a esa consecuencia. Pero si usamos como cristianos la Biblia como nuestra defensa y enseñan a esa mujer, y esa mujer va a decir, ay, mira, como el Señor mismo lo dijo. Y entonces si alguien me amaba, o por ejemplo, si yo tengo a mi marido, si es capaz de amarme como ama a él mismo, ese hombre no me ama. Y entonces es todo un tema profundo y todo está en la Biblia, es todo un paso por paso. Si yo empiezo a hablar, podría tomar todo el día, pero todo está en la palabra. Pero estoy contra que decir que voy a pasar por un psicólogo para aclarar lo que es bíblico, porque todo lo que estamos pasando y todo lo que veamos, todo está en la palabra, pero necesitamos entendimiento y discernimiento del Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo a todo. Eso. Gracias porque has mencionado justamente el aspecto bíblico que vamos a tratar en este módulo en especial. Y una última opinión que nos pudieran Sí, expresar. tenemos a Montserrat Insunza, Jocelyn. Hola, Gracias. buenas noches, muchas gracias. Bueno, partiendo, yo creo que todos han tocado puntos súper importantes. Creo que acá hay un factor que es en común, que hay un tema también de identidad. Desde muy pequeña se habla y se ve claramente que hay un tema de identidad que quizás hay que abordar y que ha llevado toda esta serie de consecuencias en todo sentido. Me imagino que a nivel económico, físico, etcétera. Bueno, el caso lo dice. Entonces, primero sería ver cómo está el corazón de esa persona a nivel personal, porque, insisto, el matrimonio, el cómo uno tiene un entendimiento también incluso de la palabra y las realidades que uno crea son a partir de las creencias que uno tiene. Entonces, primero sería abordar a la persona en sí, como cómo estás tú realmente y darle las gracias primero por abrirse. Creo que es una bendición el que personas puedan abrirse a nosotros y ser primero oidor antes que imponer cosas. Y luego de eso, ir a la palabra. Efesios 5 es claro en cuáles son los deberes matrimoniales, y en este caso, claramente el marido no está amando como Cristo amó a su iglesia, no cumple con su deber y con la serie de requisitos, y ella quizás también reforzar qué se refiere a someterse. Someterse jamás va a ser someterse a una violencia física, económica, psicológica.
Entonces, de repente es ir a cuáles son las creencias que tienes y para luego, como muy bien dijeron, es ir al acompañamiento psicológico, jurídico, pero al final la persona primero tiene que entender por qué es necesario esto y luego ver para ir atacando estos efectos secundarios que se producen. Porque yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo tratar de sacarla, yo la puedo llevar a la PDI, puedo hacer muchas gestiones, pero la persona va a desistir de eso si ella no ve la necesidad y sobre todo no ve el amor de Dios que tiene por ella, si no ve su identidad para poder hacer un cambio. Porque al final eso mucho pasa dentro de los ciclos de violencia. Las mujeres desisten porque no entienden el por qué puede cambiar este ciclo. Entonces, creo que sería como lo primero es ver el corazón de esta mujer y la identidad y sobre todo reforzar que el Señor tiene un propósito en su vida. Eso. Gracias, Montserrat, gracias por abordar con tanta claridad y qué bueno que cada uno de los que estamos conectados, mujeres y hombres, podamos, ¿no es cierto?, acercarnos a esta realidad, buscar en la palabra de Dios, como ya muchas de ustedes lo han dicho, también aprender a escuchar. Quiero contarles el término de la historia. Buscó finalmente esta mujer otra iglesia, porque donde estaba insistían en esta forma de pensar. Buscó otra iglesia donde supieron asesorarla bien, le mostraron que la violencia no es algo que le agrade a Dios y la ayudaron en este momento que pasó de dificultad. Una vez que ella tomó la decisión de separarse, ellos, la iglesia, la apoyaron, hicieron que su comunidad fuera un refugio terapéutico en medio de esta tempestad. Saben que además contarles que esta mujer le tomó 12 años, y yo creo que muchas de ustedes conocen historias así, 12 años en darse cuenta que podía vivir otra realidad, a pesar de que durante ese tiempo ya asistía a la iglesia y así todo. Le costó tomar esa decisión. Su vida tuvo que estar al borde de la muerte para salir de ahí y la iglesia tuvo que vivir de cerca una experiencia como esta para comenzar a hablar, capacitarse sobre este tema. Y veamos entonces, qué importante saber de dónde se produce, cuál es la raíz del problema. Justamente las creencias, la teología y la tradición mal entendidas han llevado por siglos a la iglesia a cobijar estos pensamientos y prácticas equivocadas que pueden atribuirse a diversas causas, entre las que se encuentran, por ejemplo, como ya ustedes también lo han mencionado, una raíz de este problema son las interpretaciones erróneas de la Biblia. En algunos casos se han dado interpretaciones de la Biblia que justifican la dominación masculina sobre las mujeres y fomentan actitudes de superioridad y control, lo que puede desencadenar en violencia física, psicológica, codependencia, adicciones, abuso. La cultura machista también es otra causa. En muchos contextos evangélicos se promueve una cultura machista que perpetúa estereotipos de género y roles tradicionales que relegan a las mujeres a un papel secundario, lo que puede favorecer la desigualdad. Y como un tercer factor también podemos mencionar la falta de capacitación, que ustedes también lo mencionaban, y de sensibilización. En algunas iglesias evangélicas no se brinda capacitación, no se toca el tema, ni se sensibiliza a los líderes y fieles en temas de género, igualdad y violencia, lo que puede llevar a la invisibilización, ¿no es cierto?, y normalización de la violencia hacia la mujer. Y un aspecto también que yo creo que como último, como raíz del problema y que ustedes también lo han detectado, omisión de denuncias y protección. En ocasiones las iglesias evangélicas han sido criticadas por no actuar de manera adecuada ante casos de violencia hacia las mujeres, ya sea por falta de conocimiento sobre cómo abordar la situación o por proteger a los agresores en lugar de velar por el bienestar de las víctimas. Miren qué importante que tengamos claridad desde dónde también hay factores que promueven, ¿no es cierto?, este problema de violencia en nuestras iglesias. Por eso que es importante también
que miremos el diseño original, que podamos hasta ahora ir a la Escritura, podamos ver y decir al Señor gracias, porque siempre en tu corazón estuvo este diseño original de la mujer y no como muchas creencias o muchas tradiciones han transmitido erróneamente. Miremos entonces el diseño original. Vamos a ir, ¿no es cierto?, a Génesis 1, 26, 27, donde dice la palabra del Señor, y dijo, hagamos al ser humano, está ahí destacado, a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La Iglesia, por ejemplo, tiene una serie de pasajes bíblicos que, dependiendo de la interpretación, justifican el que la mujer esté en un nivel inferior, por cuestión, dicen, de orden divino. Y como consecuencia de esto se establece que la mujer debe vivir sujeta a una autoridad masculina. Sin embargo, aquí vemos, en este texto, donde está destacado ser humano, en el hebreo la expresión Adam se utiliza para referirse a la totalidad de la especie humana. No solamente ahí se está mencionando como hombre, sino que la totalidad de la especie humana. Las expresiones hebreas Zahar y Negavá son empleadas por los escritores para referirse a los sexos de cualquier especie animal creada por Dios. Por lo tanto, queridas y queridos que están conectados hasta ahora, este texto nos plantea que Dios creó a la humanidad, hombres y mujeres, machos y hembras, conforme a su imagen. No existe aquí en este texto ningún intento, pero ningún intento de situar a uno bajo del otro, de situar al hombre bajo la mujer, a la mujer bajo el hombre. Ambos y cada uno son la imagen completa de Dios. Ambos comparten la misión y asignación de autoridad por parte del Creador, nuestro Dios. Qué maravilloso que podamos ir con mayor profundidad, acercarnos al texto original para poder escudriñar, escarbar, porque en las traducciones y en la intención humana, cuando se hace, ¿no es cierto?, esta traducción, se interpreta la Biblia, también pueden haber interpretaciones erróneas, como hoy día en muchas iglesias se está dando. Veamos un segundo texto. Y dijo Jehová Dios en Génesis 2, 18, 22 al 23, no es bueno que el hombre esté solo. Claro que no. Le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que está ahí, ustedes pueden ver destacados que Jehová Dios tomó del hombre y hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí la palabra ayuda que se usa en este pasaje, en la creación de la mujer, que es ser, del hebreo ayuda, quiere decir él o la que salva. Miren el significado. También quiere decir él o la que auxilia, socorre. Se emplea 20 veces en el Antiguo Testamento y en la mayoría de ellas describe a Dios socorriendo al hombre. Yo creo que esta imagen nos puede ayudar aún más a entender cuando se habla aquí, ¿no es cierto?, que le haré ayuda idónea al hombre. Si Dios mismo viene en socorro del hombre, porque cuando se habla que Dios viene en socorro, se usa la expresión de ayuda es ser. Dios es ese ser, ayudador de su pueblo. En ninguna ocasión se emplea la palabra ser del hebreo como ayuda asociada a la subordinación de la mujer hacia el hombre. No transmite aquí la idea de un apoyo secundario, sino este apoyo, esta ayuda es sustancial. Ambos pueden ayudarse mutuamente. Y como segundo término que usted puede ver ahí en el pasaje, idónea, de que es de neged, en su sentido más literal, a un opuesto pero en igualdad, una contraparte que el contexto del relato es un
complemento y no un suplemento. Vuelvo a repetir, idónea como complemento y no como suplemento. La palabra costilla también, que se usa, es tzala, que en muchas ocasiones traducido lado. Por ello la conclusión final termina siendo una homologación. Ella es isha, mujer femenina, como él es ish, hombre masculino. Complemento, complemento. No hay subordinación de la mujer hacia el hombre. No, aquí hay una ayuda sustancial. Entonces es importante que mirando el diseño original, acercándonos al texto, ¿no es cierto?, original, podamos también, a través de este módulo, desmitificar conceptos que parecen bíblicos. Vuelvo a repetir esto. Desmitificar conceptos que parecen bíblicos. Como por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado esto, el hombre es cabeza de la mujer y se utiliza equivocadamente para someter a la mujer en la casa o en la iglesia. Otra expresión también, la mujer calla en la congregación. A mí también me lo dijeron varias veces. Fue un poco difícil que yo lograra entender ese concepto porque no he podido ser una mujer muy callada. La mujer también aprende en silencio. Entonces debemos preguntarnos, ¿efectivamente así dice el Señor? Lamentablemente muchos pastores, maestros, iglesias toman estos textos bíblicos de manera literal y se deja de lado el contexto en el que fueron escritos, el significado de las palabras, los conceptos y la consistencia que dicha interpretación puede tener con el ministerio y mensaje de Jesús. A través de este módulo queremos generar una reflexión respecto a lo que enseñamos y vivimos en las comunidades de fe, que de alguna manera incentiva de forma directa o indirectamente la violencia de género. Con esto no pretendo, por supuesto, descalificar a la Biblia por ser machista, porque tenemos que ir, y eso es lo que vamos a hacer ahora posterior, tenemos que ir a los contextos donde fueron escritos estos pasajes. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra de Dios es un libro vivo, que habla de manera poderosa a través de sus páginas y que sigue estando vigente. Por lo tanto, queremos llegar al corazón de Dios, queremos llegar al corazón de Pablo cuando escribe esto también y poder entender los contextos porque nos ayudarán a poder desmitificar estos conceptos que parecen muy bíblicos y que se usan en medio de nuestras comunidades. Lo que debe cambiar para todos los que estamos aquí conectados es la manera en la que nos aproximamos al texto y cómo lo interpretamos, así como la forma en la que enseñamos a las futuras generaciones cómo deben ser las relaciones de género. Pero antes de ir a cada pasaje, ¿no es cierto?, hacer su exégesis, analizar cada uno de estos, vamos a trabajar en grupo. Así que le voy a pedir a William que vaya preparando. Ya aquí hay 3 frases que son desprendidas de versículos bíblicos que queremos conversar a esta hora y nos vamos a tomar unos minutos. Déjenme ver si aparece ahí. No. Nos vamos a tomar 15 minutos para este trabajo grupal y vamos a responder, conversar, que podamos ahí dialogar en base a estas 2 preguntas. ¿De qué manera la equivocada interpretación bíblica ha afectado el desarrollo de la mujer en la iglesia? Y una segunda pregunta, ¿qué papel juegan las comunidades cristianas en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, a la luz de los principios bíblicos de amor, justicia y respeto por la dignidad humana? Entonces, William, si estás ahí ya, Sí, estás Jocelyn, trabajando. sí. Bien, Excelente, entonces vamos a gracias. los grupos. ¿Ya? ¿Cuántos minutos ¿Ya? va a ser? 15 minutitos vamos a darles para que dialoguen. Ok, Jocelyn. Entonces, no sé cómo podremos mandarle las preguntas o si le sacaron fotito para que puedan ustedes dialogar. No sé si le sacaron Sí, fotito o o lo las, tienen ahí. o las vuelvo a repetir o están ahí, están acá. La vuelvo a repetir o la mando también, la podemos
mandar al grupo. Parece que tienen un grupo, ¿no? No. ¿Por el chat? Ah, ya, ya. Por el chat. Perfecto. Ya. Ok, por el chat la voy a compartir. Entonces, para que podamos conversen con libertad, conversen desde sus experiencias eclesiales, conversen también desde cómo hay este mover dentro de las iglesias con respecto a la mujer. Así que voy a... ahí Bien, está Karen, gracias Karen. Karen ya ahí subió en el chat las preguntas para que podamos bien. trabajar, conversar en base a esto. Así que ya están Entramos las... entonces. Entonces acepten ahí y esperamos que puedan conversar con libertad y podamos analizar estas dos preguntas. Hola, hola. Hola, ¿Cómo uno de... Va a aparecer la Anto así volando por detrás. Ok, están listos. Pueden discutir. ¿En qué pregunta quieren empezar? empezamos por la uno, que es más cortita. Decir, es como que la ha hecho creer que no, que es inferior a lo mejor en base a la mala interpretación, que Sí, siempre ha estado como por debajo, que es algo que se está interpretando ahora nuevamente, que es como más o menos lo que yo creo que podríamos tomar como idea. El varón. Y la verdad es que lo he escuchado en gente muy mayor, que se toman de eso para obligar a la pareja a tener relaciones sexuales. Es algo súper fuerte, pero a mí por lo menos me tocó ver eso. No sé. Hola, bien. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Cuántos somos en este grupo? ¿Los tres? ¿Cuatro? ¿O sí, son de sí. más? Cinco más el administrador William que entró recién. Ya. Mi nombre es Viviana. Yo soy de Iglesia Bethesda. Y la verdad es que no tengo, siempre he asistido a Bethesda, así que no tengo como, digamos, experiencia en otra iglesia, como para decir, en la iglesia que yo estuve pasaba esto. Pero claro que la mala interpretación, ¿cierto?, de los versículos. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo les voy a comentar mi experiencia. Cuando niña asistía a la iglesia también con mis papás y la verdad es que efectivamente donde yo iba, asistía, era una iglesia súper extremadamente machista, en donde las mujeres eran como segregadas en un sector, los hombres y varones en otro sector. Y siempre con el pelo largo, la falda larga. Entre más largo era todo, como era mucho mejor, como casi como a la antigüedad. Y yo me rebelé muchas veces contra eso porque yo quería ser joven también a medida que yo fui creciendo. Y me sentía que no me escuchaban, me sentía que yo, em, efectivamente tenía mucho que decir, quizás mucho que aportar también, pero me sentía que o servía algún momento aprender un instrumento musical y ubicarme en un sector determinado para hacer algo en la iglesia, o estaba piolita en mi casa y no me sentía yo. Finalmente después llega Más Vida, en donde también mi propio pastor, a través de también estudios y siendo teólogo, ha aportado también a que las mujeres seamos más visibilizadas. Pero fue una reeducación y él mismo, el que me enseñaba, fue mi líder juvenil, también era súper machista. De hecho, cuando yo fui joven, me sentí muy juzgada, era como, eras pecadora, casi en un momento me trataron de como María Magdalena. Y la verdad es que eso llega hasta el día de hoy como me hace eco, porque yo soy mamá de tres hijas,
Y la verdad es que no se normalizaba la violencia. Ahora no, yo tengo quizás ahora mi adultez ya, y siendo mamá ya de 3 hijas, puedo decir, no, esto no me parece, creo que no es es el, es la persona, hombre hablando y no el señor. Em, Desde mi labor ahora, y que Dios ha pedido, me ha dado la oportunidad de poder explotar la parte de comunicaciones, siento que nosotros pues, somos más visibilizadas. Pero yo vengo de una familia, una tradicional, en donde, claro, la mujer era como para allá y los hombres para allá, y siempre como el hombre sometiéndose. Y para mis papás, siendo mi mamá, siendo mujer, vienen de una cultura tan machista que para ellos es difícil que una mujer pueda tener pantalones, aros dentro de la iglesia, que pueda vivir. Es súper crítica y que es como importante este espacio. Sí, hola, hola. Yo igual, bueno, no me ha pasado a mí, pero sí he escuchado a muchas amigas que vienen de iglesias mucho más conservadoras. El tema así como súper básico que puede decir de la vestimenta. Pongamos, en mi iglesia se puede ir con blue jeans, con buzo X, pero en su iglesia netamente es con falda, no se puede mostrar las piernas, y también ese es un tema súper heavy hoy en día, porque si la mujer se quiere vestir de cierta forma, y también hay que tener un respeto en su iglesia, obvio, pero también de que te impongan porque bíblicamente tienes que vestirte de cierta forma, cumplir ciertos reglamentos que dice la Biblia, pero también hay que ver, como decían anteriormente, el contexto bíblico. ¿En qué época estaban también escritos esos libros, esas leyes? Y que muchas veces pasa que en las iglesias imparten como el miedo antes, como decía la niña antes que el amor que nos entrega el Señor. Entonces, como también en muchas iglesias imparten el miedo a Dios, y de ahí empiezan con sus reglas un poco machistas, creo yo. Hola, Yo ¿me creo, escuchan? ay, no sé quién está hablando. Es que no, yo no veo nada porque no sé, me sale que todavía me estoy uniendo a la sala, entonces no sé si me escuchaban o no. Yo te ¿Verónica? escucho. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Sí, se Y no veo, escucha. no veo absolutamente nada, entonces pillé el micrófono. Quiero compartir mi experiencia. Yo vengo de esas iglesias, yo soy de esas iglesias que a la mujer se le prohíbe todo, se le prohibió todo, y nosotros estamos haciendo un cambio. Nuestra iglesia vivió un quiebre hace unos años atrás, por esto mismo, y se fue más de la mitad de las iglesias de nuestra corporación por esto, por cambios que se estaban haciendo en cuanto a la visión de la mujer. Y hoy día todavía tenemos personas que lo piensan y que se están yendo, porque nosotros estamos trabajando en pos de mejorar las condiciones de la mujer, de mejorar, que sea igualdad, porque Dios no nos hizo, no hizo al hombre sobre la mujer ni a la mujer sobre el hombre, nos hizo a ambos. Entonces me llega a mí súper personal porque es algo que estamos viviendo y que hemos estado trabajando constantemente. De sacar esta cultura machista de nuestra iglesia. A lo mejor para nosotros sería fácil irnos nosotros y dejarlo ahí, pero creo que si estamos viviendo esto es porque nosotros tenemos que promover el cambio, por los jóvenes, por la gente, por las mujeres. Eso. Yo quería comentar algo. Yo creo que muchas veces la base. Si no podemos, no sé, si no denunciamos, somos cómplices.
Lo mismo con un abuso infantil. Entonces, es compleja esta área como de estar junto a un otro y acompañar a estos otros y viendo el caso de ellos. Por ejemplo, una mujer con 3 hijos, denunciar a su marido es separar a una familia, es complejo. Entonces, el rol de la comunidad cristiana creo que es fundamental en cuanto a la familia, o involucrarse en la familia al punto de que el pecado pueda verse y pueda ser tratado dentro de la comunidad también en acompañamiento. Pero creo que igual está muy en pañales al menos en mi caso, nos ha costado mucho, sobre todo cuando hay personas que son de autoridad y que tienen estos pensamientos, que están en autoridad dentro de la iglesia y que complican los asuntos. O que tienen esta visión más tergiversada de la Biblia. Claro, es Entonces, como tener un parámetro desde qué parámetro, por ejemplo, resulta tan peligroso para la mujer que puede terminar en un femicidio, donde tú tienes que actuar rápidamente, por ejemplo. sí, que esos casos son a veces más evidentes. El tema son las cosas sutiles, las que no son tan Claro que evidentes. las cosas sutiles a lo mejor se pueden solucionar eh, con una buena consejería, con otras cosas, pero las cosas cuando ya pasan a otro nivel, eh, claro, es como lo que dijiste, a veces hay que actuar legalmente, pero en el caso de esas sutilezas necesitan un trabajo más orientado a ayudar a esa pareja a ver lo que le está pasando, cómo solucionarlo, un acompañamiento. Y eso yo creo que, por eso nos metimos a este curso precisamente en mi iglesia, porque qué hacer frente a estos casos, cómo apoyar más efectivamente, porque se hace apoyo en la iglesia, pero a lo mejor no es tan efectivo. Sí. Claro, Bueno, pero en mi caso, como dice Paula, claro, la sutileza es donde es más difícil abarcar porque, pucha, puede que sea una violencia psicológica o económica que también se da demasiado. Y es tan difícil ver ese fino hilo donde te pasas para el otro lado y estás violentando a una persona y cuando la violenta obviamente está limitando su expresión, sus decisiones, etcétera. Entonces, igual es complejo poder abordarlo y de hecho yo creo que hasta es complejo poder comunicarlo y mostrar que hay una violencia, que la pareja no está siendo feliz ya sea por uno u otro motivo, y como bien dice también decía Paula, en el aspecto de que ya se equivocó, porque no es tan grave, ¿cierto? No es tan grave, pero sí es violencia, pero hay que perdonar, porque el carácter cristiano dice que tenemos que perdonar y no sé, pues no tiene fin nuestro perdón, pero hasta cuándo uno aguanta, o cuando me imagino que líderes de la iglesia te dicen, aquí ya sepárate, porque ya no voy a seguir perdonando, o sea, podéis perdonar, pero en verdad no podéis seguir aguantando vivir así. Entonces igual debe ser complejo. Yo no estaba en ese escenario, pero me imagino, Paula, como consejera que debe ser súper, súper complicado abordar cuando hay violencia que pasa como subliminalmente. Yo creo que es complejo. Entonces, mira, Yo creo que mi iglesia no ahí es grande y estoy hablando de 3 casos que son personas que han compartido sus casos. Eh, claro, es difícil porque si uno lo cataloga como violencia intrafamiliar, eh, yo debería denunciarlo. Pero hay todo un contexto que de familia que uno conoce también. Entonces, ¿cómo se aborda? Obviamente hay formas, pero es muy difícil. Eh, eh, y esos límites yo sí los establece la Biblia, pero la Biblia es severa. O sea, la Biblia cataloga el adulterio en el corazón. Entonces, tampoco va a minimizar la violencia. Por eso decía el ejemplo de la palabra áspera. En ese saco caemos todos. Por eso hay que tener un criterio, pero también quizás creo que por eso también me metí, aparte de meterme al curso, es como también los criterios externos como lo legal ayuda mucho, porque cuánto es, qué es, cuáles son los límites, porque quizás en la Biblia no son difusos, al contrario, son súper visibles, pero muy categóricos también. Entonces es complejo la situación. Yo sí creo que
la interpretación equivocada de la Biblia afecta al desarrollo de la mujer, sobre todo en los lugares, no dice la violencia, afecta como la integridad de la mujer, dice el desarrollo. Me imagino que es como Y a más la como iglesia. en esos lugares donde no se permite, como que tiene que ver con el rol bíblico de la mujer también. No sé si irá para allá la pregunta, pero me parece como que va más hacia allá con el desarrollo ministerial, no sé, en verdad. Pero las comunidades cristianas yo creo que es fundamental el poder hablar de lo que Dios dice, pero también estamos muy en pañales porque se sabe poco de lo que Dios dice y lo que Dios dice es muy categórico. Entonces también hay que tener esos límites más claros. Ya. ¿Anotamos? ¿Quién va a Sí. hablar? Yo voy a cargar mi computador, voy a buscar el cargador por si acaso. Tengo el tiro. Ya. Pero hay que hablar, ¿no? Parece que hay que responder por grupo. Pensé que era como para discutir dentro del grupo, pero, ay, no, quedan 60 segundos. ¿Te parece si es que hay que hablar por grupo, hablas tú, Paula? ¿Te tinca? Sí, pero ¿qué Tenemos digo de la 45 segunda? segundos. De la segunda. Pucha, que en mi caso pasa que yo pertenezco a una iglesia que efectivamente sí se trabaja esta área, ¿ya? Pero efectivamente me imagino que no en toda la iglesia debe estar abordado. ¿Y cómo lo trabajan? Yo lo he visto en muchas capacitaciones para matrimonio, talleres para matrimonio. Y yo he ido a uno en el cual sí se habla bastante como de los problemas matrimoniales, cómo solucionarlo, etc. Pero obviamente ya cada uno va a ir a hablar sus problemas personales cuando lo crea necesario, pero yo creo que esa instancia no sé si se da tanto. Ya están volviendo, qué bueno, pueden hacer expresar alguna reacción ahí, una carita, cómo estuvo esa conversación, pueden levantar el dedito, interesante, ¿no es cierto? Poder dialogar de esta manera y preguntarnos, ¿no es cierto? Todo lo que conlleva una mujer estar dentro de un ámbito eclesial. Me acaban de decir que nos están quedando 15, 20 minutitos por respeto a todas, ¿no es cierto? Y todos los que tenemos que salir a trabajar mañana, así que hubiese querido recoger algunas impresiones de ustedes, pero no lo vamos a poder hacer en este momento, pero de la conversación se desprende la tarea que les voy a enviar, así que va a ser mucho más fácil la tarea para cada uno de ustedes. Vamos a continuar para que avancemos y podamos terminar a la hora. Estábamos entonces en... Pastora Jocelyn tiene la cámara desactivada, por si acaso. Oh, perdón, perdón. Ahí sí estamos bien. Gracias por avisarme. Vamos entonces a terminar. Voy a compartir la segunda parte de la presentación. Ya. Entonces ya pudieron conversar y vamos de lleno a desmitificar, por ejemplo, desde la jerarquización. Entendiendo como jerarquía, este verbo de jerarquizar se refiere a ordenar algo según jerarquías, niveles, grado. Por lo tanto, jerarquización implica organizar o clasificar de acuerdo a rangos o categorías. Y así es como se ha usado este pasaje lamentablemente para jerarquizar a la mujer y ponerla bajo el hombre. Este pasaje tan conocido de Efesios 5, 22, 23, donde dice: las casadas estén sujetas, ahí está, encerrado a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando Efesios aquí, 5:22, se habla de las esposas sujetas a sus maridos, se utiliza la forma pasiva del verbo jupatazo, que implica seguir voluntariamente el ejemplo del otro, antes que la forma activa del mismo, que es jupacuo, que implica subordinarse. Aquí no se usa jupacuo, se usa jupatazo, que significa seguir voluntariamente
el ejemplo del otro. En 5.23 se habla del marido como cabeza de la mujer y se emplea, aquí, qué importante es que vayamos al texto original, porque cuando se habla de cabeza, se emplea el término kefalé, que significa fuente. Miren lo que debe ser el hombre, fuente, cabecera de río o cabecera de valle. En ningún escrito griego del siglo I, ni dentro ni fuera del Nuevo Testamento se emplea kefalé en el sentido de autoridad, sino que por el contrario, esta cabeza significa fuente, cabecera de río, cabecera de valle. Otro texto también interesante para desmitificar la desvalorización es este versículo de Primera de Corintios, recuerden, escritos en las cartas de Pablo. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En primer lugar, no es necesario que consideremos todo el contexto de esta carta, pero sí hay que entender que al leer la carta completa, trata aquí específicamente sobre el orden litúrgico en las iglesias y casas, como ellos, ¿no es cierto?, se desarrollaban como grupos, movimientos cristianos. Consideraremos también el contexto propio de la ciudad de Corinto. Por eso Pablo específicamente escribe aquí. En esta sección en la que se encuentra este pasaje, que se inicia ya de 1 Corintios 11, permitió a la mujer orar y profetizar. Si usted va a 1 Corintios 11, se menciona que la mujer oraba, profetizaba en reuniones públicas, en tanto tenga cabello largo como velo en su cabeza. Y parece que entonces, ¿por qué aquí ya en 1 Corintios 14 pareciera que Pablo se está contradiciendo aparentemente? Pero lo que pasa es que aquí Pablo específicamente está hablando de una dinámica cúltica, litúrgica, que era una ordenanza universal. Entonces, siempre hay que mirar el pasaje en su contexto y no se debe tomar como una norma, no se debe tomar como una ley para practicarla dentro de nuestras congregaciones, sino que ahí había una ordenanza, era necesario hablarle a esas mujeres porque estaban haciendo una construcción sobre la liturgia, sobre cómo debían tener estas dinámicas de liturgia bajo ciertos rangos que estaban en acuerdos. Por lo tanto, para esa época, este es el entendimiento de este pasaje. Tenemos otro pasaje también donde hay que desmitificar la exclusión y donde este texto de 1 Timoteo dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. El vocablo aquí silencio proviene del griego jesugía y se utiliza solo en 6 ocasiones a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El término significa literalmente silencio, sosegadamente, reposadamente, tranquilamente, apaciblemente. Hay un experto exegeta, Gordon Fee, que reconoce que en esta carta no debe traducirse como aprender en silencio, sino que debe traducirse con una actitud sosegada. De hecho, esto encajaría mejor con el estar en sujeción. Por otro lado, el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar. La gramática griega no es tan imperativo. Por eso que vuelvo a repetir, es tan importante ir a los textos originales. No es tan imperativo como un mandato. Está únicamente en presente, por lo que debería traducirse como no estoy permitiendo, lo que conlleva unas instrucciones específicas para aquellas circunstancias. En la exégesis de los textos bíblicos es muy importante considerar cómo están conjugados en la gramática los verbos, por ejemplo, porque no es tan imperativo, por lo tanto no es un mandamiento, no es un mandato, está en presente y podría ser hasta en presente continuo, lo que significa que aquí la acción conlleva una instrucción específica para esa circunstancia que estaba citando ahí el apóstol Pablo.
Y así hay muchos otros pasajes. Pero qué bueno también que en este primer módulo podamos también acercarnos a las realidades que tuvo Jesús con las mujeres. Y aquí tenemos 3 situaciones de la mujer samaritana, la mujer sorprendida en adulterio y la mujer en la resurrección. 3 pasajes que me encanta saber de que Juan, el escritor, ¿no es cierto?, que se dice del Evangelio de Juan, es el Evangelio, Juan, que más cita episodios con mujeres. Si usted va a Mateo, Marcos, Lucas, no va a encontrar la cantidad que resalta en Juan. Y aquí presentamos 3 mujeres, 3 historias de vida marginadas por la sociedad y cultura de la época. Y Joachim Jeremías, un escritor sobre la sociedad de la época de Jesús, dice que la mujer judía de los tiempos de Jesús sin derechos tenía en eterna minoría de edad, repudiada por su marido, confinada en la casa, con muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejada del templo en determinados días a causa de las leyes de pureza ritual y relegada en todo momento a un recinto especialmente señalada para ella en el templo, sin derechos a la enseñanza de la ley. La mujer judía se le catalogaba de pobre, pecadora, pequeña, se encontraba en una situación que la constituía en un paradigma de marginación. Pero qué maravilloso que el modo de actuar de Cristo, el evangelio de sus obras y de sus palabras trajeron dignidad a la mujer de la época y lo trae hoy también a nuestras vidas. Por esto las mujeres que se encuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas. Y no es así el evangelio, no es así la palabra de Dios. Cómo llega a nuestra vida y nos entrega dignidad, fuerza, aliento, identidad. Por esto las mujeres que se encuentran junto a Cristo se descubren a sí mismas en la verdad que Él enseña y que Él realiza. Incluso cuando esta es la verdad de su propia pecaminosidad. Ahí hubo mujeres, ¿no es cierto?, como la mujer en adulterio, la misma mujer samaritana, la misma María que se encuentra ahí en la resurrección y que es la primera que va a la resurrección, que va a la tumba. Ambas comparten un testimonio donde hay pecado, pero por medio de esta verdad ellas se sienten liberadas, reintegradas en su propio ser, se sienten amadas por un amor eterno, por un amor que encuentra la expresión más directa en el mismo Jesús. Estando bajo el radio de la acción de Cristo, su posición social se transforma. Sienten que Jesús les habla de cuestiones de las que en aquellos tiempos los hombres no hablaban con las mujeres. No se acostumbraba a discutir con una mujer, pero ahí con cada una de ellas hay diálogos, incluso teológicos. Por ejemplo, con la mujer samaritana, donde hablan de la adoración, donde hablan dónde se debe adorarse, aquí en el otro monte. Hay incluso diálogos teológicos como lo hace con la mujer samaritana. Jesús invita a la mujer a ser parte de su proyecto pleno de amor. Y ya para ir finalizando, debemos, ¿no es cierto?, acercarnos al texto bíblico con responsabilidad. Dios no está a favor de ningún tipo de violencia, y mucho menos de aquella que va dirigida a los grupos de personas que viven en situación de vulnerabilidad. Así que, queridos amigos, amigas que están hoy día iniciando este curso con este primer módulo de abordaje bíblico-teológico, podamos decir, concluyendo ya este primer módulo, que mujeres y hombres somos iguales ante Dios en valor y dignidad. Una mirada de jerarquización es atentar contra lo que significa el mensaje del Mesías, Jesús y su reino. Dios en su infinita gracia ve al complemento de mujer y hombre como un todo, que trae consigo el reflejo de su imagen cabal, siendo ambos convocados a la misión que entregó al ser humano. Qué interesante, ¿no es cierto?, que nos podamos acercar de esta manera, podamos darle una relectura a los textos, podamos
ampliar, crecer en una comprensión más cercana, saludable, un acercamiento desde cómo Dios está mirando a su creación completa, al hombre y mujer, cómo los ven sus roles, cómo nos ve como complemento, y que esta primera mirada, este primer módulo, nos permita a todos los que estamos hoy día conectados, transmitir también a otras mujeres que están viviendo situaciones muy difíciles desde sus hogares y donde muchos hombres y maridos han usado tristemente estas malas enseñanzas, estas malas prácticas para ejercer un dominio sobre la mujer. Pero quiero también aliviar sus corazones, que puedan también recibir de versículos también que nos dan esta esperanza, versículos que son claros en decirnos, espérenme un poquitito, son claros en decirnos que Dios no avala la violencia. Déjenme cerrar acá, ahí y acá. Entonces, para ir terminando, podamos ver estos versículos que están a través de un video que les quiero compartir. Espérenme un poquito, que no me resulta. Al tiro, espérenme. Ustedes podrán haber visto a mi esposito, ven que somos un complemento, él hace todo lo tecnológico, yo hago todo lo teológico. Me dice que lo comparte en la primera. Ahí ya estoy compartiendo, pero ¿compartir? ¿Se está viendo? Ahí sí, Jocelyn. Sí, sí, excelente. ¿Ve? Tenía que llegar el esposito. Ahora sí. No tiene sonido. Voy a leer ahí con tranquilidad cada uno de los versículos. Que nos proporcionan justamente estas imágenes de Dios con respecto a la violencia, donde se hace énfasis, ¿no es cierto?, a cómo también el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que vamos entendiendo de Dios, de la relación con Dios, debemos eso también respetarlo, por quienes estamos a nuestro alrededor, y cómo también debemos tratarnos, mujeres y hombres, dentro de nuestras iglesias y dentro de nuestras familias.
terminemos ahí con nuestra mente, el Señor vigila a justos y a malvados y odia con toda su alma a los que aman la violencia. Espero que este primer módulo incentive sus corazones, sus vidas, puedan estar disponiendo este tiempo para poder seguirse capacitando y poder responder a los desafíos que dentro de nuestras congregaciones están presentes y de continuo. Así que el Señor les bendiga. Gracias por participar en este primer módulo y ahí les estarán informando sobre los módulos que siguen. Que Dios les bendiga a cada uno. No sé, hermano William, si hay alguna otra información que entregar. O la pastora Sí, pastora Carolina. Carolina está por ahí. Hola, acá estoy. Dios les bendiga. Nos vemos, ¿verdad? El día jueves, también a las 8 de la noche hasta las 9:30 con el módulo social. Recuerden que se les va a enviar unas preguntas que ustedes tienen que desarrollar, un material que se los van a hacer llegar por correo electrónico. Esa va a ser nuestra forma de comunicarnos, perdón, y de expresar, ¿verdad?, lo que estamos entregando en este taller. ¿Les parece si oramos? Nos vamos orando. Perdón que no prenda la cámara, pero estoy así como con muy mala señal. Denme un segundo. Oremos, por favor. Padre, en esta hora vamos a tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un restaurador excelente. Señor, no hay nadie que pueda hacer una obra como tú la haces, Señor. Oramos, Padre, para que todos estos principios, para que la palabra, Señor, que nos fue impartida en este día, pueda venir a ser práctica en nuestros corazones. No podamos solamente oírla, sino que podamos ponerla en práctica. Señor, gracias porque a través de Jesús aprendemos a ser mejores pastores, mejores líderes, mejores hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de Jesús un liderazgo que llama, que incluye, que acepta, que integra, Señor, y que el eje del ministerio es la compasión. Haznos compasivos, que la compasión sea el sello característico, Señor, de todo nuestro obrar. Papito, te honramos, bendecimos a Jocelyn y a cada persona que hoy estuvo presente en este taller. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Bendiciones a Buenas cada noches, uno. que Dios los bendiga a Dios les cada uno de bendiga. ustedes. Chao. Bendiciones, que estén bien. Chao, Adiós. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Nos vemos, Jocelyn. Chao. Nos Chao, vemos. gracias. Chao. Bendiciones.